Bienvenidos nuevamente a un programa de Todos los Caminos. Este programa del Instituto Superior de Ciencias Sagradas San Miguel Arcángel, que compartimos ya hace tiempo con nuestros televidentes, buscando diversos caminos que nos conducen a la verdad, al bien, a la belleza, a la trascendencia. En este caso, en el programa de hoy, tengo una invitada, la ingeniera María del Milagro Aguerre. María del Milagro, gracias por compartir el programa con nosotros. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias a ustedes por invitarnos, por darnos también un espacio para poder difundir lo que uno hace y compartir con la gente. Este programa lo vamos a dedicar especialmente a alguien que ha aparecido en muchos de nuestros programas ya. A veces les hemos hecho una referencia, hemos hablado de uno de sus libros, y es el padre Chifri, el padre Sigfrido Moroder, padre Chifri que, insisto, acompañó prácticamente todo este ciclo de Todos los Caminos, y siempre alguna referencia, sea de Recovery, sea de Allegri, sea mía, se ha llevado. Hoy vamos a dedicarle entonces especialmente el programa completo, y por eso María del Milagro, que es representante de la Fundación Alfarcito, me acompaña para poder juntos comentar su obra, conocer un poco más su persona, sus acciones y a todos aquellos que lo acompañan en un gran proyecto, una gran obra que se hace en nuestra patria y que fundamentalmente es un canto a la esperanza. Yo creo que tal vez lo más lindo es eso, ¿no? Y por eso, María Milagro, si te parece, para aquellos televidentes que todavía no lo conocen, al padre Chifri, le vamos a pedir al director un primer video donde se relata su obra actual. Adelante, señor director, con el primer video. Ese primer video es dentro de un contexto muy particular, ¿no, María Milagro? Es decir, el contexto de un premio que recibió el padre Chifri a fines del año pasado. Sí, el padre Chifri el año pasado fue nominado y tuvo el premio de abanderado solidario de la Argentina Solidaria que otorgó Telenoche. Fue un premio realmente muy lindo. La verdad que hubo 12 abanderados solidarios y entre ellos fue elegido por la gente, el padre Chifri. Los 12 merecían y había, gracias a Dios, 1.300 proyectos más. Si quieren ver. Bueno, pasemos entonces ahora sí al video de la Argentina Solidaria. Me ofrecí como misionero y un día hablando con el obispo de aquí de Salta me dijo que había una región de los cerros que era bien amplia, con difíciles accesos para llegar, y descubrí mucha vida oculta. El cerro es sacrificado. En general la gente de aquí del cerro está acostumbrada a muchas horas de soledad. Yo traté de reunir a las 18 escuelas y proponer obrar en conjunto. La idea es generar una calidad de vida en las personas que hagan posible no desarraigarse, ¿no? Que la gente no esté obligada a irse de los cerros, sino que realmente si alguien se va, que así lo haga por propia elección, pero que el que se quiera quedar esté bien. Desde 1999, Sigfrido es el sacerdote de Quebrada del Toro en Salta. Hace 6 años un accidente lo dejó al borde de la muerte, pero él decidió volver a los cerros para recuperarse entre su gente. Permiso, Anita. Buen día, padrecito. El último proyecto que impulsó fue la primera escuela polimodal albergue. Ahora los chicos ya no tienen que irse del pueblo para completar sus estudios. Le llamamos colegio en el cerro y para el cerro, porque además es un secundario normal, tiene 4 orientaciones que le permitan al chico quedarse en el cerro. Es importante este colegio porque permite a los jóvenes acceder a estudios secundarios que puedan crecer como verdaderos ciudadanos. Una orientación es la construcción regional, la artesanía, que los chicos aquí aprenden carpintería, el trabajo con la lana. La otra orientación es lo agropecuario, que los chicos vean que pueden incorporar en su hábitat un invernadero de altura. Y la otra orientación es el turismo. Desde la Fundación Alfarcito, Sigfrido también creó un centro de artesanos a 2.800 metros del nivel del mar.
Una vez por mes vienen todos los habitantes que quieren de la quebrada. Trae su artesanía, ellos deciden cuánto vale. Recibimos todo el material que ellos traen, viene el turista, lo mostramos. Y la totalidad del precio es para ellos. Acá de las vertientes salen acequias para todos lados que llevan agua y que llevan vida. El Farcito creo que es esa fuente, quiere llevar agua y vida a todos los poblados de la quebrada. Bueno, este es un colectivo viejito que le llamamos el colectivo de los sueños. El colectivo de los sueños recorre las 18 escuelas de la Quebrada del Toro. Llega con una batería de propuestas didácticas para que los chicos jueguen por unos días. Es el padre. Y es un momento muy especial para los niños porque a veces en la casa no tienen los juguetes que tienen acá y pueden disfrutar. ¿Están contentos con mi colectivo? Sí. En estos 10 años de trabajo, Sigfrido gestionó los invernaderos de altura para mejorar la nutrición en las escuelas, organizó capacitaciones de artesanos y agricultura, creó la sala médica de la zona y hoy está desarrollando un sistema de provisión de agua, energía y riego. Soy albergada, porque el lugar donde yo vengo es a 12 horas de aquí. Yo estaba en una misa y él dije al padre que se podría ir a estudiar en su colegio. Sal de ahí, chivita, chivita, sal de ahí, de ese lugar. Yo lo que quiero es que tengan la posibilidad de desarrollar su potencialidad, de tener un horizonte abierto para poder dar cumplimiento a su vocación, a su deseo, a su querer. Cuando sea grande me gustaría vivir más lindo que en la ciudad. Creo que la gran riqueza de aquí es la pureza de la identidad, la cultura y la pureza de la gente, de las costumbres que tienen, digamos. El padre un ser extraordinario. Espero que nunca se nos vaya de nuestro corazón. Yo mi sueño siempre es estudiar. Quiero recibirme de profesora de ciencias naturales. Desde la educación y abriendo horizontes nuevos, digamos, ¿no? Y Dios quiera que sean tan diáfanos y lindos como el cielo de aquí de la altura. Bueno, el video es muy lindo, es decir, es muy lindo los paisajes, la belleza del lugar, los rostros de los chicos de los cerros y obviamente que para aquel que no conoce su obra yo creo que es un lindo pantallazo muy rápido, es casi como que produce un impacto muy fuerte de todo lo que está haciendo hoy el padre Chifri. Sí, la verdad es que nada, cuando uno ve el video fue muy lindo y fue muy lindo cómo lo sintetiza la productora porque realmente uno ve una síntesis de estos 12 años que es imposible de hacer en 5 minutos. Quería decir unas palabras acerca de lo que fue el Premio de la Argentina Solidaria, espero que este año lo vuelvan a repetir. La verdad es que fue un premio muy lindo para todos los que participaron, se generó una movida muy importante, quizás desde Buenos Aires no se llegó a dimensionar lo que fue, pero estos 12 participantes, cada uno llevaba una tarea o un proyecto diferente, eran muy variados los proyectos, pero lo lindo fue que se presentaron 1000 proyectos. Claro, es impresionante la cantidad de gente que participó, ¿no? Y después cuando estábamos ahí, yo tuve el honor de estar en la gala de entrega de premios y no se sabía quién había ganado porque el voto lo definió la gente por internet. La verdad es que uno quería que se lo llevaran todos, porque todos eran una muestra de que hay una Argentina diferente, que por ahí no es la que vemos en la televisión, por lo menos en la de aire, todos los días. Realmente estamos acostumbrados a otro tipo de noticias. Sí, una Argentina profunda, una Argentina que, insisto, llena de esperanza y en donde el tema de hoy es simplemente un modelo, un ejemplo de tantos otros que están haciendo obras. Pero contame un poquito, María Milagro, ya que tenemos la oportunidad de tenerte aquí como representante de la Fundación El Farcito, lo previo, no lo actual, sino en lo personal, ¿cómo conociste al padre Chifri? ¿Cuándo lo conociste? Bueno, la verdad es que antes que nada me disculpo un poquito porque quizás uno habla con mucha cotidianidad o con mucha
cercanía de Chifri. La realidad es que él entró en la parroquia donde yo iba a misa, donde yo participaba, hace 20 años, en el año 91, recién ordenado de diácono. Y bueno, yo era una joven más de la parroquia que iba a tocar guitarra misa y que ¿Parroquia iba... de Capital? Parroquia Santa Julia, en Caballito, en la calle Alberdi. Y la verdad es que, bueno, de a poquitito uno fue sumándose a grupos de oración. Ya había un grupo misionero muy lindo, gestado por el padre Juan Carlos Brumana, que falleció en uno de los atentados a la Embajada de Israel. Y este grupo que venía gestándose, bueno, Chifri le dio una fuerza muy especial. Llegamos a ser 34, 31, 36 misioneros que íbamos 21 días en verano y 10 días en invierno a la provincia de La Rioja, en el principio, y que aparte teníamos obras durante el año en Capital, que eso también nos ayudó, ¿no? Era un grupo que tenía un espacio muy grande para la formación. Los sábados a la mañana, durante muchos años fuimos a visitar el Hospital Piñeiro de 9 a 1 de la tarde. Y bueno, y todo eso nos fue formando y fue gestando una amistad, obviamente, que hoy, ya lo digo, ¿no? La gente habla del padre Chifri y uno por ahí me pasa a mí en familia, es un poco tío de nuestras hijas, mi marido también lo conocí en el mismo grupo misionero. Y hoy somos más de 10 matrimonios que seguimos siendo hermanos, ¿no? Que se ha formado comunidad. Un día el padre Chifri partió, y partió no lejos, sino partió al interior de nuestro país, partió hacia Salta. Tenemos también en el programa de hoy la posibilidad de escuchar su voz. Ha venido hace pocos días a Buenos Aires para Ecoindustria, una exposición sobre proyectos ecológicos que se hacen en nuestra patria, y allí tuve la oportunidad, y se lo agradezco muchísimo, de poder hacerle una entrevista personal que vamos a compartir con todos ustedes. La vamos a dividir en dos partes. En esta primera parte el padre Sigfrido nos cuenta por qué y cómo llegó a la provincia de Salta y sobre todo qué encontró allí. Alguien que, como decía María Milagro, ya tenía una vida de misión, tenía un grupo de pertenencia y que en determinado momento sintió que estaba llamado a más todavía, ¿no? Y entonces dejó su lugar, dejó su ciudad, su comunidad y partió hacia la provincia de Salta. Le pedimos al señor director entonces que compartir este segundo video del programa. Chifri, ante todo agradecerte que en este ajetreado viaje a Buenos Aires para Ecoindustria, si hayas tenido un rato para dedicarle al programa Todos los Caminos. No, un gusto para mí estar con vos, José María, un gusto. Y en ese sentido, quiero aprovechar hacerte unos minutos, una pequeña entrevista, teniendo en cuenta de que va a estar en el contexto de un programa dedicado a la obra tuya allí en la Quebrada del Toro, la obra tuya allí en el Alfarcito, tuya y por supuesto de toda aquella gente que te ha acompañado estos años, pero en donde la idea es hacerte algunas preguntas y dejarte a vos que hables también, sobre todo del aspecto más espiritual que significó para vos y que significa también para todos nosotros estos años de misión en la Quebrada del Toro. Por eso, lo primero que te pregunto es, ¿cómo fue tu llegada allí? ¿Qué viste? ¿Qué recibiste? ¿Qué tuviste que dar? Bueno, yo llegué a la Quebrada del Toro en el año 1999, ofrecido como sacerdote misionero. Así que en realidad fui sin nada, más que con mi ofrenda, ¿no? Y empecé a caminar los cerros y lo que encontré fue mucha vida oculta en medio de ellos, ¿no? Largas caminatas de 4, 5, 6, 12, 16 horas, ¿no? Con la mochila, a veces me tomaba varios días, con el único fin de decir acá estoy, ¿no? Y así me presentaba a una escuela delante de la maestra o el maestro que tenía a su cargo muchos chicos y todos en un solo grado, aunque fueran de diferentes niveles, el de primero, el de segundo, el de tercero, el de quinto, el de séptimo. Así me presentaba cuando iba a una casa y así me presentaba en un corral, digamos, ¿no? Decir, yo soy el padre Chifri, vengo a estar con usted,
en qué puedo servir, y bueno, y compartir la vida. Así que fueron... ¿Te recibían? ¿Te abrieron las puertas? Sí, sí, lo que encontré fue gente muy cálida, de gran corazón, que siempre tuvo las puertas abiertas para el sacerdote, digamos, para el sacerdote. En general a la gente le gustaba que uno estuviera con ellos en el corral, siempre pedían que llevara agua bendita o que bendijera agua y que bendijera entonces sus ovejitas, sus cabras, sus sembradíos, y por supuesto después a uno lo invitaban a almorzar y a pasar el día, y la gente se quedaba contenta con ese encuentro, ¿no? Con el Padre, y que bueno, que yo lo viví siempre como encuentro de hermanos, digamos. ¿Cómo era su fe? ¿Qué encontraste con respecto a eso? ¿Qué cosas positivas, qué carencias o qué falencias también nuestras, ¿no? Es decir, bueno, de por sí, el que vive en el cerro tiene una gran disposición a lo alto, porque en realidad depende de la lluvia, depende del buen clima que manda Dios, ¿no? En general les aflora decir si Dios quiere, ¿no? Si Dios quiere, saben rezar pidiendo la protección, porque en el cerro una tormenta puede ser peligrosa, un rayo, una granizada, por supuesto en Salta se reza incluso por estar preservado de los temblores y terremotos, al Señor y la Virgen del Milagro, se pide la lluvia, el buen año, se agradece y se ofrenda, ¿no? Cada una de las comunidades, me encontré con comunidades creyentes y que todas tienen naturalmente una convivencia de la tradición recibida muy integrada, muy armónica, ¿no? Así como pueden hacer el rito de la Pachamama, descubriendo en la tierra el vínculo que los une, que es que la tierra es generosa, la tierra es fecunda, la tierra les da, viven de ella, y entonces le agradecen y también le entregan de su cosecha. También está el Santo Patrono. El Santo Patrono en las 25 comunidades es el que guarda, el que protege, el que intercede ante el buen Dios, y el que guía el año, al que se le pide y al que se le agradece, ¿no? Santa Teresita, San Antonio, Santa Rosa, San Isidro Labrador, San José, alguna vocación de la Virgen, y en cada una de las 25 comunidades hay una imagen, a veces en una grutita, la mayoría de las veces en una capillita hecha años y a los cuales los que viven en ese paraje le hacen una fiesta anual, ¿no? Así que me encontré con esa religiosidad en la cual el único que convoca una vez al año a todos es el Santo Patrono. Porque como todos los que viven ahí tienen sus cabras y sus ovejas, y obviamente están dedicados a ellas y la tienen que llevar a pastar todos los días, y no puede ser que una oveja no coma un día, un chico, ¿no? Entonces el único día que las ovejas ayunan y no comen es el día del Santo Patrono. El Santo Patrono todos se ponen de acuerdo en dejar las ovejas en el corral para ir a hacer la celebración, y que bueno, que desde que yo fui obviamente es una celebración que se ha prolongado de ser estrictamente religiosa, también tratar de ser un encuentro fraterno comunitario, así que son días largos en los cuales por supuesto la gente pide el don de la reconciliación, el sacramento de la confesión, pide el bautismo, hay comuniones, confirmaciones, misa, procesión pidiendo la guarda del Santo Patrono en la región, pidiendo la gracia del cielo, almuerzo comunitario, después deporte, guitarreada y baile, todo. Sí, para nosotros que vivimos en Buenos Aires o en el Gran Buenos Aires, es decir, nos es difícil a veces comprender o conocer. A veces estamos muy acostumbrados a una especie de dialéctica, de oposición entre lo que son las tradiciones milenarias que ellos traen y el cristianismo. Bueno, yo lo he podido ver como una gran integración, o sea que yo también estuve en la universidad y a veces son cuestiones intelectuales, pero en la práctica, yo a todo lugar que llegué, que había una ceremonia de la Pachamama, cuando yo llegaba, a la gente mismo le brotaba a decir, demos gracias a Dios por el don de la tierra. Y hacían su ofrenda y bueno, hoy día está mucho más integrado, o sea,
de alguna manera todos tenemos noticia de lo que es el planeta Tierra, digamos, ¿no? Entonces, decir la Pachamama no es venerarla como una diosa, sino es reconocer realmente esta vinculación armónica, ¿no? con la tierra, que tiene todas las características de madre, generosa, fecunda, incansable en el dar, ¿no? De la cual se puede extraer y extraer y siempre sigue entregando, ¿no? Y obviamente es lindo que la gente que vive la tierra la cuide, la valore, la quiera, y obviamente da gracias a Dios por ese don. Son muchas las imágenes, son muchas las ideas, es mucho lo que hace pensar escucharlo, ¿no? Con su tranquilidad, con su paciencia, y cómo resume brevemente una experiencia de vida, una vocación de vida que lo llevó a dejar todo y a pasar esas tardes, esas noches en el frío, en los cerros, en un mundo que está muy cerquita nuestro, pero que está muy lejos, sobre todo para los que vivimos en Capital Federal, en el Gran Buenos Aires, que desconocemos mucho. A veces conocemos más lo que hay afuera de lo que hay adentro y la realidad de lo que hay adentro, ¿no? Es decir, contanos un poco vos, María del Milagro, que has estado allí, que has compartido muchas cosas con él. ¿Cómo es la realidad del cerro, de la gente del cerro? Mira, la realidad es muy diferente, como vos decís. Realmente hay un gran país escondido, digo yo, porque la verdad es que ahí parece la gente escondida, ¿no? Te dicen, bueno, vamos a ir a tal escuela o a tal otra, y vos vas por el camino y ves montaña, 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 y decís, la escuela no aparece más. ¿A dónde vamos? La comunidad del Toro, y vos decís, ¿dónde será el Toro? Porque la verdad es que no hay comunidad, las casas son muy distantes unas de otras. Hay familias que están a 1 hora de la casa más cercana, para que te des una idea. Y bueno, Chifri desde el 99, en el año 99, él quería irse de misionero permanente, y cuando le ofrecieron Salta fue, y bueno, se enamoró del lugar, de su gente. Empezó primero en una parroquia abajo, a 30 kilómetros de Salta capital, como él lo contaba un poquito, y desde ahí empezó a misionar hacia los cerros. Esta misión hacia los cerros cuenta con 18 escuelas primarias. 18 escuelas primarias. Estatales. Otra cosa difícil de entender para nosotros, ¿no? Un capellán en las escuelas estatales, es decir... Sí, la verdad es que yo creo que hay una muy linda convivencia en el interior. Creo que hoy todos tratamos de dividir, y en general allá la necesidad, lo rústico y lo arduo de la vida en el cerro hace que todos son hermanos y todos trabajan para el mismo lado. El maestro es plurigrado, vos pensás que es un pizarrón dividido en 7, y aparte en general son colegios albergues. O sea, tenés chiquitos que para esas escuelas primarias tienen 4 o 5 horas de caminata. Entonces vienen los lunes y se van los viernes todos los hermanitos caminando por la misma senda. A veces los vienen a buscar en burro o a caballo. El maestro es papá, mamá, el maestro cocina, el maestro atiende a esos chicos como si fueran sus hijos. Bueno, ahí fue que Chifri empezó a tratar de ver las necesidades del maestro. Decía, ¿cómo puedo hacer yo para que ese maestro, en lugar de estar pensando en su despensa, que está llena, que no está llena, que tienen comida, que no tienen comida, cómo puedo hacer yo para proporcionarle el alimento? Entonces, bueno, se llegó a acuerdos con donaciones, con distintas entidades, para empezar a asistirlos en donaciones de alimento. Después, bueno, los médicos nos fueron diciendo que la nutrición era bastante buena, pero faltaban proteínas. Pensamos que hay escuelas a 3.800 metros de altura. El frío, la amplitud térmica que hay allá es terrible. O sea, vos tenés a lo mejor 15, 20 grados a la tarde y esa misma noche tenés 4 o 5 grados bajo cero. Entonces, bueno, no hay verdura, yo que soy agrónoma, no hay verdura que resista. Bueno, entonces se empezó a implementar con los maestros toda una tarea de generar invernaderos de altura. Entonces se hacían construcciones de adobe con los plásticos correspondientes, y los chicos empezaban a incorporar fruta y verdura fresca a su dieta. Todo esto bajo la supervisión del padre Todo esto sí, del padre Chifri, y obviamente de un equipo de voluntarios de Salta que acompañaron y que adhirieron a este proyecto. Como vos hablabas del maestro y el acompañamiento del sacerdote y el maestro trabajando en conjunto, indudablemente
uno ve que se cumplen todos los roles, ¿no? Y están presentes en todos los roles. Yo tuve la suerte de poder compartir también con él una charla en el Consejo Superior de Educación Católica, dada allí en Salta Capital el año pasado, y me acuerdo que él tuvo una frase muy fuerte que me quedó grabada y que siempre en las charlas que doy, etcétera, trato de repetir, diciendo esto. Él lo planteó para el Cerro, pero en realidad tendríamos que verlo para todo el país. Él dijo en un momento dado, en el Cerro la escuela es vida, ¿no? Sí, eso es impresionante. Nosotros, bueno, ahora que tuvimos esta exposición y algunas conferencias, entre parte de mi tarea es armarle un poquito las presentaciones y compartir con él lo que va a dar en la charla. Y siempre surge esta mirada, ¿no? El chiquito en el cerro está solo muchas horas, a veces antes de ir al colegio o después, tiene que pastorear las ovejas, va caminando. Son caminatas de 1 hora, 2 horas. Imagínense un chiquito de primero o segundo grado caminando por la montaña solito, con algún vecino que se suma a la caminata o no. Y en el caso de quedarse en la casa, los papás son quienes salen a pastorear, con lo cual están en la casa solitos. Cuando ese chico de 3, 4 años pasa a primer grado y se encuentra con pares, se encuentra con una pelota, se encuentra con algo para jugar, bueno, realmente empieza a tener amigos, empieza a tener infancia. Creo que lo que falta antes de la escuela es la infancia. Falta la infancia, la adolescencia se pasa volando. Es decir, me acuerdo que esa charla era sobre la adolescencia. Yo le decía desde acá, de Buenos Aires, vamos a hacerlo un taller conjunto donde yo voy a hablar del adolescente en la ciudad y vos hablame del adolescente en el cerro. Fue terrible, ¿no? Me mató porque cuando empezó nomás la charla, le doy la palabra al padre Chifri y él dice, no hay adolescencia en el cerro. Yo dije, soné, se ofendió porque lo invité a hablar de este tema. No, todo lo contrario. Poco a poco lo que decía María Milagro recién, él lo fue manifestando y explicitando, ¿no? No hay infancia, no hay adolescencia, se pasa muy rápidamente a la madurez, y bueno, es el colegio tal vez el lugar donde estos chicos pueden vivir una vida y aportar todo lo que tienen por dar, porque sobre el final de esta primera parte de la entrevista al padre Chifri, yo le preguntaba qué se había encontrado, y en esa Argentina oculta, en esa Argentina maravillosa, que vale realmente la pena conocer, Chifri no solamente fue a dar, fue a recibir, y se encontró muchísimo. Así que en esos chiquitos uno encuentra valores, encuentra fortaleza, encuentra sacrificio, encuentra amor, fundamentalmente un amor impresionante, reflejado en sus rostros, y una dignidad aún en la pobreza muy fuerte, que realmente lo enamoraron a Chifri y a tantos otros para participar en esos proyectos, en esos tantos proyectos que hoy en día, acompañados por la Fundación Alfarcito, se están llevando a cabo en la Quebrada del Toro, ¿no? Porque para aquellos televidentes que no conocen el lugar especialmente, estamos hablando de esa Quebrada del Toro que comienza con Campo Quijano, que llega hasta San Antonio de los Cobres, y que es uno de los lugares más hermosos de nuestra patria, es por donde pasa el tren de las nubes, ¿no? Esa de alguna manera quebrada es donde aloja alrededor de los 2.800 metros aproximadamente, sí, un lugar que era muy pequeñito, una pequeña capilla, una pequeña escuela primaria que se llamó el Alfarcito. Ese fue el centro, ese es el lugar donde ahora ya el padre Chifri vive hace tiempo, y es justamente el lugar donde toda su obra se ha ido. Sí, se buscó un lugar que, como decimos, es equidistante, no cercano. El Alfarcito es un lugar dentro de la quebrada, porque son 18 escuelas primarias, pero 25 comunidades. Es un lugar que está en el medio de esa zona y es equidistante. Hay alumnos que para llegar demoran 24 horas. ¿No? Para llegar a lo mejor a una distancia de 70, 80 kilómetros para un auto, digamos, pero en el camino. Entonces, bueno, lo que pasa es que, bueno, se buscó ese lugar, realmente es un lugar donde hay fuente de agua, donde había posibilidad de hacer agua, de obtener agua, y también, bueno, nada, que la gente que estuviera sobre la Ruta 51, que es ruta nacional, pudiera acercarse con otros medios de transporte. De todos modos, bueno, Alfarcito quizás es el final de un largo camino, ¿no?
Durante muchos años él pasó caminando por los cerros, visitando estas 18 escuelas, visitando las comunidades. Él nos cuenta cómo se fue encontrando con una religiosidad popular y cómo aquello que muchas veces nosotros vemos ideologizadamente, desgraciadamente desde Capital, se disuelve cuando uno llega a la realidad y se encuentra con que esa integración que lleva tantos años de las culturas de los pueblos originarios con el cristianismo se desarrolla en un marco de simpleza, sencillez y profundo amor y encuentro. Él nos decía que bueno, él llegaba y a lo mejor en una festividad de la Pachamama se hablaba de la madre tierra y se hablaba de cuidar la tierra, y que a partir de ahí él comenzaba su predicación, una predicación que era bien recibida, que era encontrada y que bueno, para nuestros televidentes que no lo saben, las 18 escuelas tienen como libro de lectura un libro en la escuela primaria que tiene un capítulo entero dedicado al Padrecito del Cerro, ¿no? A la obra del Padre Chifri. Obra que tuvo un momento clave, vida que tuvo un momento clave en un hecho que le aconteció al Padre Chifri y que fue un terrible accidente, del cual vamos a hablar ahora un ratito también, o mejor dicho, lo vamos a escuchar a él hablar. Cuando había caminado, como dice María Milagro, muchos cerros, cuando había trabajado y ya empezado muchas obras, después de, era un gran deportista y es un gran deportista el Padre Chifri, después de haber utilizado el parapente como medio para llegar a los distintos pueblos, para llegar más rápido. Él me contaba, dice, yo cuando a veces tengo que esperar el micro y llegar de un pueblo en La Puna, estamos hablando de más de 4.000 metros a veces, es decir, y bajar nuevamente a mi parroquia, tardo mucho. En cambio, dice, la Cuesta del Obispo en un parapente la bajo en muy poquito tiempo. Después de haber hecho más de 200 vuelos en parapente, un día sucedió y milagrosamente no perdió la vida después de caer de más de 30 metros hacia el suelo. Y ese accidente que no solamente marcó al Padre Chifri, también marcó su obra. Y ese Dios que escribe derecho en renglones torcidos, diría San Agustín, y que de cada mal saca un bien mucho mayor, hizo que tal vez a partir de esto, pero también a partir de una fe y una voluntad férrea de Chifri y de aquellos que lo quieren y lo acompañaron, se convirtiera en la posibilidad de que su obra se esparciera ya más allá de los límites de nuestro país, de manera internacional. Pero antes de dedicar los últimos minutos del programa a esa obra actualmente y a cómo podemos participar en ella, vamos al último video, donde ya le pregunto, ya las preguntas ahora no son tanto sobre las obras, sino sobre su espiritualidad, y le pregunto qué sintió, qué vivió en ese momento y cómo logró levantarse de esa terrible caída. Le pedimos al director nuestro tercer y último video del programa de hoy. Siempre sin volver sobre un tema que obviamente ha sido el centro de no solamente entrevistas, charlas con vos, sino también de tu libro. Ese libro que en el programa Todos los Caminos alguna vez hemos utilizado también para comentarlo, para darlo a conocer. Simplemente una sola pregunta. Después de tu tiempo, después de haber llegado mucho, después de haber estado mucho, un vuelo, un accidente, una ida de Salta, una vuelta hacia aquí, ¿no? Es decir, hacia Capital, hacia Buenos Aires, un momento duro de tu vida, sufrimiento, dolor, ausencia de Dios. ¿Qué significó para vos el accidente y cómo lo viviste en ese momento? Bueno, para mí el accidente obviamente fue un desconcierto desde el punto de vista humano, ¿no? Quedé desconcertado cuando caí e inmediatamente me di cuenta que había quedado parapléjico, paralítico, de las costillas para abajo, había quedado inmóvil. Me di cuenta de la gravedad del asunto. En ese momento, cuando caí en el potrero grado, primero luchaba por no morir, sí me partía de dolor, y a la vez estaba con esta certeza que fue, te diría, el hilo finito del cual me aferré para salir adelante, que fue a Dios no se le escapó, ¿no?
caí bajo la mirada de Dios y no es un suceso que quedó fuera de la providencia divina y aunque ese me producía más desconcierto todavía, sin embargo también era este hilito de decir, bueno, si Dios lo permitió, de esto algo bueno tiene que salir, ¿no? Aunque yo no veía el sentido, el para qué, sin embargo decía algún sentido tendrá, y este hecho de que a Dios no se le escapó, y lo tenía con la certeza incluso del Evangelio, que ni un pajarito cae del cielo sin el consentimiento del Padre que está en el cielo, fue el que me invitó a caminar siempre, ¿no? Aún en medio de este túnel oscuro, aún en medio de este abismo del cual buscaba emerger, el hilito que me invitaba a caminar es Dios sabe por qué, yo no lo sé, Dios sabe por qué. El libro se convierte muchas veces en, indudablemente, no solamente una fuerza, una inspiración para seguir adelante, sino también un momento para meditar sobre el misterio del dolor, el misterio del sufrimiento. En estos días me he enterado que los alumnos de un colegio, el Colegio Santo Tomás, están incluso teniendo como un libro de lectura para quinto año, es decir, como un libro para reflexionar de formación religiosa sobre lo que es este gran misterio. Pero indudablemente que la acción de Dios se manifestó, que también fue mucho tu acompañamiento, ¿no? Es decir, tu acción de ponerse adelante, de salir adelante y de tener una meta. Y en ese sentido, yo sé por lo que hemos charlado de una vez, que una de tus metas era volver, ¿no? Volver. ¿Cómo fue esa vuelta? Es decir, obviamente que no en las mismas condiciones al principio, pero ¿cómo fue esa vuelta a la Quebrada del Toro? ¿Cómo fue esa vuelta allí a la misión? Nada fácil, no fue nada fácil. Tuve que usar todo mi ingenio y creatividad para poder volver, porque obviamente volver a Salta, visto desde el punto de vista humano, resultaba ilógico, y eso era lo que uno escuchaba, ¿no es cierto?, de los cercanos a uno, ¿no es cierto?, familiares, amigos, conocidos, etc. ¿Cómo te vas a ir allá? ¿Cómo vas a hacer? Y realmente era comprensible por el hecho de que, bueno, uno quiere volver al cerro, al cerro, a veces en condiciones precarias para la dificultad de uno. O sea, yo tenía que hacer cateterismo, tomaba 12 remedios por día, necesitaba asistencia por momentos las 24 horas, de enfermeros, de acompañantes, estaba muy limitado en mi movilidad, digamos, ¿no? Pero bueno, a mí me animaba la fuerza de decir, soy sacerdote de la comunidad, así como me vieron caminar e ir por todos lados, también puede ser edificante verme luchar por salir adelante, y puedo hacer bien desde ahí, y también me pueden hacer bien a mí esta comunidad tan cálida, de la cual yo he recibido siempre tanto afecto y contención, digamos, ¿no? Así que empecé a usar todo el ingenio para ingeniar cómo hacer de mi segundo piso en el cual vivía un lugar accesible primero, con un montacargas que obviamente no lo recomiendo a nadie ni está permitido, por el hecho de que es con esta, ¿cómo se llama? Esta malacate, digamos, que se usa para los autos. Bueno, me hacía subir hasta que después, con el tiempo, puse 2 barandas en la escalera y prácticamente subía con el esfuerzo de los brazos. Y bueno, después empecé a usar un porcentaje en las piernas y convertí mi segundo piso en un gimnasio. Así que era un poco iglesia, un poco gimnasio, y Salta fue el marco en el cual pude ponerme de pie, ¿no? Porque con tanta buena disposición de quienes me acompañaron, lo que yo pedía, la gente buena me lo hacía, desde colgar unas cadenas de las vigas del techo para poner la mochila y que funcionara como arnés, en donde me podía sostener y dar mis primeros pasos. El disco de arado, yo recuerdo el arado que me hicieron para que gire, y la cinta que le pusieron barandas para que se empiecen a mover los pies, y la asistencia que me dieron con un triciclo cuando empecé a dar mis primeros pedaleos en la bici. O sea, realmente esa asistencia, esa calidez, ese apoyo fue haciendo que en forma casera, ¿no? Finalmente
un día saliera a andar en bicicleta por la ruta, después de 2 años y medio de accidentado y con un pronóstico de silla de ruedas, ¿no? Y ese día que salí a andar en bicicleta por la ruta, en la bicicleta de carrera, y anduve 10 kilómetros, dije, hoy es después del abismo, ¿no? Ya salí del abismo pude emerger, y hoy es un día después, digamos, y ese fue el título del libro, ¿no? Y ese fue el título del libro. Por supuesto que para nuestros televidentes la lucha continúa, ¿no? Es decir, uno lo escucha hablar a Chifri y parece que todo esto ya hubiera sido parte del pasado. Su lucha, sus fuerzas y por supuesto con la ayuda de la gracia de Dios, pero con una voluntad férrea, sigue día a día y sigue enfrentando un montón de limitaciones que cuando uno charla con él, que cuando uno va allí y lo ve actuar, pierde total conciencia de que existen, ¿eh? Es decir, al rato de estar un rato con él y verlo en su cuatriciclo o verlo andando a caballo, uno dice, bueno, pero es decir, está perfecto, es decir, tal vez es que justamente tu espiritualidad, tal vez tu fuerza, tal vez tu ejemplo, es lo que hace que uno a veces pierda noción de lo difícil que es no solamente volver, sino estar, ¿eh? Por eso es que, para no robarte más tiempo, sé que tenés un día muy ajetreado por delante, lo último que te pediría es una especie de consejo, una especie de guía para todos aquellos que, sea en el interior de nuestro país, sea en el exterior, sea en la vida cotidiana y entre los que están más cercanos, tenemos un espíritu misionero, tenemos una vocación misionera y tenemos en vos un maestro del cual aprender, pero que bueno, que está lejos, sobre todo para los que estamos aquí lejos, y bueno, algunas palabras, sobre todo algunos consejos para cómo encarar la vida como una misión. Bueno, si hay que dar unas palabritas a misioneros, yo les diría, nosotros hacemos más de San Juan Bautista que de Cristo. Tenemos que señalar, como señaló el Bautista, y decir, ese es, aquel es a quien hay que seguir, y tenemos que señalar y marcar, ese es el camino, ¿no? Y de alguna manera señalar horizontes, que son horizontes de plenitud, de bien, de paz, no son los horizontes a los cuales hay que rumbear. Así que el misionero pienso que es un dador de sentido para la vida de otros, ¿no? Un señalador de horizontes, de camino y del modelo. Creo que cuando va a un lugar, muchas veces en nuestra patria, el misionero cosecha, no siembra. Eso es verdad. Jesús lo dijo, ¿no? La cosecha es abundante, ¿no? Uno tiene que ir a sembrar, pero en realidad hay mucho que ya está sembrado y uno tiene que ir a compartir esa fe, ¿no? A compartir esa fe y a cosechar lo que ahí ya ha sido sembrado, y ser muy respetuoso de ese encuentro, que es un encuentro de hermanos, para justamente compartir un camino, compartir una fe, una misma esperanza, y tal vez desde ahí sí iluminar, ¿no? Ser, como decíamos recién, dador de sentido. Y por supuesto, toda siembra que uno vaya a hacer tiene un modelo, que es el modelo de la entrega, ¿no? O sea, Jesucristo sembrador se entregó y se enterró, ¿no? Su semilla fue ofrendada, y bueno, el misionero parte de un amor que se hace don, que se hace ofrenda, entrega, y que esa entrega obviamente tiene que ser perseverante, dedicada, hecha con alma, hecha con alma. Muchísimas gracias, nuevamente. Me atreví sobre el final a pedirle un consejo para todos los misioneros. Es poquito lo que hemos hablado en el programa de hoy, pero es mucha su obra, y creo que realmente es un consejero impresionante en este tema de misionar, de entregarse, de darse, y sobre todo de ir dispuesto a no solamente dar, sino a recibir todo aquello que se puede recibir. Su libro Después del Abismo, nosotros hicimos un programa en el cual le dedicamos especialmente ese programa a su obra. Es realmente una maravilla, y es es una meditación acerca del dolor, es una meditación acerca de la vida,
y acerca de una voluntad férrea que, unida y sostenida por Dios, puede ponerse nuevamente de pie. Por eso lo recomendamos. Hay una página web, Desde el Abismo. Sí, www.despuesdelabismo.com.ar. www.despuesdelabismo.com.ar, una página en donde ustedes no solamente pueden tener más noticias acerca de su libro, sino también ver dónde lo pueden conseguir, ¿no? Dónde lo pueden comprar, en qué librerías, etcétera, se puede conseguir el día de hoy. Fue muy dura su experiencia. El Señor hizo que de ella salieran muchos frutos. Contanos un poquitito lo que es Alfarcito, la Fundación Alfarcito hoy, ¿no? Es decir, bueno, mira, yo retomando el final del video y para dar un ingreso a lo que es Alfarcito hoy y a la trascendencia que ha tomado en Buenos Aires, adhiriendo gente de varios países, yo tomo una frase de una película que ustedes han promocionado, en uno de los programas la vi, La Última Cima. A mí particularmente me quedó muy grabada la frase de una monjita, Pilar, que está hacia el final. Yo tuve la suerte de conocer al director y de verla. En casa de Juan Manuel. Estuvo en casa de Juan Manuel. Y la verdad es que el testimonio de esta monjita a mí me quedó grabada una frase que dice algo así, voy a intentar repetir, pero dice que si un creyente hoy en día no se conmueve frente a la gente que está desangrándose y muriendo por la falta de Cristo en sus vidas, por la falta de sentido en sus vidas, bueno, realmente es que lleva una vida burguesa y mediocre que no merece ser vivida, ¿no? Que dice que es un lujo que no se puede dar, y es un lujo que nuestra iglesia hoy no se puede dar. No hay tiempo, no hay tiempo, hay muchísimo que A mí me pegó muy fuerte porque digo, uno nunca ve su propia vida como una vida burguesa y mediocre, pero la verdad es que yo creo que lo que uno ve en Alfarcito hoy es esto. Yo creo que lo que han visto los medios hoy, el premio Abanderados de la Argentina Solidaria, lo que ve, yo recibo mails de gente que están colaborando desde una escuelita de Santa Cruz, de la provincia de Santa Cruz. Bueno, este fin de semana pasado en la revista El Diario de la Nación, en el diario Perfil, por todos lados. Sí, aparte realmente la adherencia es muy linda porque, bueno, nuestro lema, el lema que quedó fue "Nos une el anhelo de hacer el bien". Alfarcito fue un sueño, hace 6, 7 años Chifri iba por la quebrada y un día recuerdo en un viaje mío con mi familia de turismo me dijo, acá en esta iglesita probablemente se pueda hacer un centro para todas las comunidades. Y la verdad es que no le creímos mucho. Años después se cruzó con gente, un colaborador de la fundación, un voluntario más, Jean-Pierre, que quería aportar en educación, y otro... ¿Jean-Pierre de dónde es? Francés. De Francia. Y otro que viajaba también, empresario del turismo, y que lo llegó a Chifri porque le dijeron hay un padre muy bueno que colabora, vos que querés conocer, y se hizo amigo también de Chifri. Y estaba muy entusiasmado con hacer una obra de agua. Él había viajado mucho por Marruecos y veía que el agua era vida. ¿Él de dónde provenía? Él es de Buenos Aires. De Buenos él Aires. Es de Buenos Aires. Pero bueno, un empresario del turismo. También hay un holandés que... Exacto. Y ahí se fue creando la idea del colegio en Alfarcito con una represa y con una obra para captar agua potable para la gente de Alfarcito y para el riego. Ahí el agua es vida, realmente, ¿no? Es una zona muy árida, donde los pocos lugares donde el río llega o llegan algunas acequias, hay frutales, hay otro tipo de vida y se genera la vida alrededor. Así como hablábamos de la infancia con la escuela, el agua para la producción y para el alimento también. Bueno, la obra fue creciendo, en el medio de la construcción, este chico de Holanda, Jasper, que también hoy es un amigo más, se entusiasma mucho con el colegio, dice yo voy a colaborar, yo tengo una fundación en Holanda que si yo aporto, ellos aportan otro tanto. Bueno, colaboró y no solo colaboró, sino que está viviendo un par de años acá en la Argentina con su propia fundación, Che Amigo, aportando en Alfarcito y en otros proyectos educativos. Che Amigo se llama la fundación de Jasper. Y la verdad es que, bueno, se ha ido armando un grupo de gente que obviamente trasciende las fronteras de Salta, pero donde Salta tiene una gran predominancia y donde tiene un gran protagonismo. O sea, yo te iba a nombrar al padre Gustavo Boquín y su fundación Grano de Mostaza también. Exacto. Es una fundación que fue colaborando para las becas de los chicos de la escuela primaria. Bueno, con Gustavo en realidad la unión es previa al Alfarcito.
Estos chicos de los 18 escuelitas que veníamos hablando no tenían cómo bajar a hacer el secundario, y si bajaban después no volvían, no estaban contenidos. Era muy difícil para aquellas familias perder una mano, realmente hay que decirlo, es perder una mano de trabajo en las casas y una mano de ayuda al adolescente, y después nada. ¿Mucha gente de Salta colaboró? ¿Muchas familias de Salta? La gente de Salta hoy lleva adelante la obra junto con el padre. Se formó un equipo de voluntarios, un equipo de misioneros. Los lugares donde el padre no puede llegar, porque hay algunas comunidades que todavía no hay acceso vehicular, el padre hoy se mueve en camioneta o en su burro rojo, el cuatriciclo, porque bueno, no hay acceso. Y donde no llega el padre, llegan los misioneros caminando. Y bueno, después hay toda una sociedad de Salta que acompaña. Es emocionante ver cómo en las fiestas patronales nadie se queda a pie. La gente del cerro se para en los caminos y espera, porque saben que vienen un montón de voluntarios en camionetas a levantarlos. María Milagro, un centro de artesanías. Un centro de artesanías para beneficiar a los pobladores del lugar. Alfarcito, ni Fundación Alfarcito, queremos que entienda la gente que su producto cuánto vale y cuánto gana. Entonces el artesano pone un precio, ese precio está en una tarjetita y recibe la totalidad. Un colegio secundario, el primer colegio albergue secundario en esa zona. El primer colegio secundario yo creo que es el primer colegio en el cerro y para el cerro. Bien. Con 3 patas: aprender a aprender, aprender a hacer y aprender a emprender. Bien. Se genera ¿Especializaciones? Se crea con 4 orientaciones dedicadas a la gente del cerro. Turismo, nada mejor que un guía del lugar para explicarle al extranjero. Artesanías, retomar aquellas culturas ancestrales que abuelos sabían hacer y los nietos ya no conocen, volver a su origen. Una construcción bioclimática. Haciendo el colegio hemos descubierto que hay, con los materiales de la zona, una potencialidad enorme de replicar en las viviendas mejoras que son fundamentales. O sea, una calefacción pasiva solar hace que en los 20 grados bajo cero la noche la gente no tenga que estar en una sola habitación, con un fogón, con todos los riesgos que eso lleva. La energía solar de las pantallas da al artesano la posibilidad de hacer sus artesanías a la tardecita. Distintas especializaciones para que los chicos se van a insertar y quedar allí, para que no tengan que partir. ¿Proyectos? Proyectos, muchos. Entre los próximos tenemos 13 proyectos agropecuarios con los chicos. En la represa se puede hacer una cría de truchas. Tenemos cosas de lo más variadas para que el turista que pase pueda ver un modo diferente de hacer el bien. ¿Cómo podemos colaborar? Tenemos 30 segundos nada más, pero decinos cómo podemos. Yo quiero participar. ¿Qué puedo hacer? Bueno, en nuestra página web hay varias formas de colaborar. Entre ellas están el voluntariado programado, para aquellos que quieran dar su tiempo, sus servicios, sus conocimientos, su saber. En las donaciones en especies, hay un equipo en Salta y otro equipo acá que recibe todo tipo de donaciones. Y bueno, este último tiempo estamos haciendo una campaña a aquel donante chiquito, a aquel débito automático de 3 tarjetas de crédito, American, Visa y Mastercard, y de cuentas de caja de ahorro, cuentas corrientes, para hacer sostenible este proyecto y para permitir los gastos a aquellos que, bueno, que no queremos que interfieran en los artesanos. Bueno, muchísimas, pero muchísimas gracias. Hermana, María Milagro es mi hermana y ha participado en este programa y nos ha comentado todo esto. Les agradecemos a ustedes, televidentes, y bueno, por favor consulten no solamente Todos los Caminos, sino la página web de la Fundación Alfarcito para poder participar y sentirse parte de este canto a la esperanza, que es la obra del Padre Chifri y de todos aquellos que lo han acompañado.